virtuales, de manera que no vayamos a tener inconvenientes mayores. Los invitamos a que por favor mantengamos el micrófono y la cámara cerrados, en tanto no vayamos a participar. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, inquietudes. Inclusive los invitamos a que a través del chat de Zoom o a través del chat de Facebook nos planteen sus comentarios, preguntas, inquietudes, que los profesores estarán listos para dar respuesta a ellos. Entonces, qué rico. Y al final, si desean interactuar con nosotros, las personas que están en esta sala de Zoom, sería muy especial también escucharlos. Les recordamos también que este conversatorio será grabado como parte de la memoria y registro de la obra. Llegó la hora entonces de darle la bienvenida a este segundo encuentro con la danza, justamente para conversar de esta experiencia interesante y por supuesto su proceso, su resultado. Nos acompañan los directores y coreógrafos Beatriz Vélez y Juan Guillermo Velázquez, a quienes les damos la bienvenida. Profesores, ¿cómo han estado? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy contentos de mostrarnos y de mostrar la obra que realizamos en común. Qué rico, profesora Beatriz. Nosotros también estamos felices de tenerlos acá y de que nos cuenten en detalle esta creación maravillosa. El profesor Juan Guillermo ya también le estamos invitando, ya vamos a dar inicio a este maravilloso conversatorio, que seguramente no solo nos va a dejar muchos conocimientos, sino muchas ganas de que el próximo año ojalá podamos tener la obra en el Centro Cultural y nuevamente en nuestro teatro universitario. Profesor, ¿cómo ha estado? Buenas noches, muchísimas gracias a todos por la participación y a ti, Miriam, por la invitación. Con todo gusto. Profesores, antes de entrar en materia, antes de entrar al tema central del conversatorio, quisiera invitarlos a que por favor nos cuenten quiénes son Beatriz Vélez y Juan Guillermo Velázquez, no solo como profesionales, sino en la Facultad de Artes y en el programa académico de licenciatura en danza. Bueno, mi nombre es Beatriz Vélez, profesora de la licenciatura en danza. En este momento también estoy como coordinadora de la licenciatura y bueno, soy bailarina, me formé en diferentes técnicas y también tengo un gran interés por la composición, por la coreografía en danza. ¿Qué más te digo? A ver, como de ese contexto general de mi vida como bailarina. Pues nada, es un experimento, lo que siento que hago. Hay veces siento pues que no necesariamente se tienen que ver como obras realizadas, sino como procesos creativos que de alguna manera se pueden ver como experimentos. En la licenciatura en danza tenemos la oportunidad, los profesores, de hacer estos montajes donde también siento que es una oportunidad para expresar nuestras ideas relacionadas con el movimiento y cómo empezamos también a encontrar caminos para fusionarnos con otras artes y estar en comunión con otros artistas. Me gusta mucho la docencia, siento pues que es un proceso que me permite tanto explorar como también improvisar, como también aplicar, entonces lo disfruto mucho. En general podría decir que me manejo o me ubico en esas áreas de la creación, la docencia y como intérprete. Qué bien, profesora. Qué rico saber todo eso y ese acervo maravilloso que tiene de conocimientos y que tantos de nosotros los hemos aprovechado también. Profesor Juan Guillermo.
Bueno, mi formación es en teatro y en danza, aquí en la ciudad de Medellín. También tuve la oportunidad de ser intérprete de una compañía por varios años en otro lugar. Hace más o menos 4 o 5 años que empecé con mis labores docentes y con una investigación personal que, dada la posibilidad de libertad de cátedra, vengo desarrollando en la universidad, en la Universidad de Antioquia, con los cursos de composición y técnica. Esto fue una invitación para el taller montaje que me hicieron en la facultad, liderado por Beatriz Vélez, y fue mi primer taller montaje con la licenciatura. Nada, muy contento de estar aquí, muchísimas gracias. Qué rico. Bueno, profesores, maravilloso tener oportunidad de conocerlos un poquito más cerca en esta situación pues de la virtualidad, que indudablemente es ciertamente impersonal, pero estos encuentros con la danza tienen algo maravilloso, y es que nos podemos acercar no solamente a su trabajo, a sus construcciones y elaboraciones, sino a su sentir. ¿Qué les parece que antes de que nos compartan de la obra, de ese proceso de creación, invitemos a nuestra respetada audiencia a que conozcamos ese video promocional? Porque les contamos que la obra se lanzó el año pasado, Historia de un soldado, de Igor Stravinsky. Entonces, con ustedes ese video promocional que nos ilustra a nivel general de qué vamos a hablar. Profesores, les cuento que se siguen uniendo las personas a nuestra sala de Zoom y también al Facebook.
Y justamente Daniel González nos está saludando desde España. Él dice que está muy emocionado por estar en este espacio y tener oportunidad de escuchar este maravilloso equipo de docentes. Justamente en este video promocional, en la parte final, donde usualmente se presentan los créditos, vemos un equipo humano poderoso en cantidad de personas y en calidad de profesionales. Y bueno, entendemos que esta elaboración artística se gestó a partir de los cursos taller montaje 1, 2 y 3, que son 3 materias que los estudiantes de licenciatura en danza cursan, y también otra materia que se llama producción y circulación de montaje. Y que además de eso, no solo participaron 3 grupos, sino que hubo una fusión de la música y la danza, pero en vivo, ¿no es cierto? Usualmente la danza está acompañada de la manifestación musical, pero otra cosa es tenerla en vivo, que es el sueño usualmente de los danzantes. Sí. ¿Nos podrían, por favor, profesores Beatriz y Juan Guillermo, contar cómo se dio ese proceso de fusión de las artes y esa articulación de saberes, además de estudiantes de diferentes cursos? Bueno, es una bendición, podría decir, que tener en nuestra facultad un departamento de música, un departamento de artes visuales, un departamento de artes escénicas, un departamento de música, donde pues es pensar que son proyectos de facultad y en esos proyectos de facultad es pensarnos cómo podemos gestionar y realizar proyectos en común. Entonces, esta fue una invitación que nos hizo realmente el Departamento de Música, donde la profesora Ana, Ana Trujillo nos invitó a participar porque ella tenía esa idea de crear una obra, de hacer una obra en conjunto y nos invitó a nosotros a participar. Entonces fue como una excusa para la creación y a partir de ese momento empezamos a generar toda una estrategia para ver cómo podemos fusionarnos y cómo podemos establecer y hacer proyectos en común. Como decía, es una maravilla tener una facultad de artes que tenga esas artes unidas y cómo podemos entonces trabajar juntos. Em, Esta vez nos acompañó entonces el ensamble de profesores del Departamento de Música. Tuvimos 7 instrumentos, 7 intérpretes y nuestro director y el director pues, del ensamble, que como tú decías, Miriam, es una maravilla tener esta música en vivo, porque nos permite también, o sea, cada vez quisiéramos que ese ensamble sea más preciso, más detallado, que podamos trabajar inclusive un poco más juntos, un poco más, pues como realmente entrelazados. Pero siento pues que este fue un experimento bastante bueno y nos abrió pues como la puerta para poder continuar con estos ensambles que fusionan todas las artes. Efectivamente, no es solamente danza y música, sino que también tuvimos asesoría de vestuario, asesoría o un equipo creativo que nos da ideas sobre la iluminación, sobre el vestuario, sobre el maquillaje. Entonces es un sinnúmero de personas que se convocan para estos procesos creativos y que eso alimenta nuestro perfil, pues alimenta el perfil profesional, podríamos decir así, en términos institucionales.
donde los bailarines no es que pongan un play a la música y baile, sino que empezamos a escuchar. Le podemos decir al director, director, por favor, espérennos acá un momentico, espérennos en esta transición, aquí un poquito más rápido. Nosotros trabajamos acá este movimiento o esta escena un poco más lenta. Entonces, ese diálogo que podemos gestar entre las partes es siempre enriquecedor. Como digo, cada vez quisiéramos que entrelazáramos, que los procesos se volvieran un poco más transdisciplinares, interdisciplinares, como para continuar estos procesos creativos. Entonces, es una maravilla contar. La facultad también proporciona un grupo de personas que nos acompañan desde lo institucional hasta lo creativo. Entonces uno como docente, como creador, se siente muy acompañado por la facultad y por todos estos procesos que permiten un acompañamiento, que se permite pues que uno esté acompañado en los procesos creativos. Y pues de los bailarines es bien, es una maravilla pues que estos chicos estén explorando ya esta etapa. Es ya una etapa que los vincula a su quehacer profesional. Un montaje significa una responsabilidad, una disciplina, es el estar, es el si yo estoy mal también intentar estar bien porque yo estoy trabajando en grupo. Entonces, como creación es una maravilla, pero también como proceso creativo es donde tiene mucha relevancia y mucho valor. Profesor Juan Guillermo nos podría de pronto también como complementar algo en relación a eso, con relación a eso. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Creo que fue muy completo lo que nos dijiste. Es una ilustración muy fiel a la experiencia que tuvimos en la facultad en estos 2 semestres. Quiero, quiero ahondar un poquito en lo que fue el proceso creativo. Hicimos en esta etapa un análisis detallado del texto dramático de la historia del soldado y también hicimos un análisis de la música para entender cómo nos enfrentábamos y cómo llevar esos elementos narrativos y dramáticos a la puesta en escena sin necesidad de recurrir a una literalidad o a una teatralidad, sino para contar estos sucesos o esos acontecimientos actualizados en nuestro contexto a partir del cuerpo. Paralelamente, los músicos iban desarrollando y ensamblando la pieza y en la etapa final o a la mitad de la etapa realmente se empezó con una construcción del vestuario basado en las paletas de colores de lo urbano y lo urbano, la cultura hip hop, la cultura de la milicia, como los uniformes, las gorras, las chaquetas, y esto también nos daba insumos para el tipo de movimiento que queríamos hacer a partir del cuerpo. También vale la pena nombrar que los estudiantes, en su gran mayoría, eran estudiantes de la licenciatura en danza o de la licenciatura en educación básica en danza, pero también contamos con participación de estudiantes de teatro. ¿Qué más? La asesoría vocal, porque utilizamos la voz también para el montaje, no solamente era danza, sino que también había una utilización de la voz. Contamos con una asesoría de un estudiante también de danza y una estudiante de teatro, que a su vez nos ayudaron con el training para desarrollar esa experiencia que, como bien decía Beatriz, se asemeja tanto a la vida profesional. Me parece muy valiosa esa oportunidad y ese curso que tienen los estudiantes. Me gustaría como docente y me gustaría, creo que también como estudiante que fui en algún momento, que ese proceso creativo tuviera la posibilidad de tener más proyecciones con el público, es decir, que se desarrollen más funciones, en vista de que, como lo cuenta también la profesora Beatriz, hay una cantidad de recursos y hay una cantidad de esfuerzo y la posibilidad de que el proyecto salga con muy buena calidad a pesar de que sea un proyecto universitario.
Eso sería como por ahora lo que tengo para decir. Profesores, qué maravilla escucharlos. Y bueno, escuchando al profesor Juan Guillermo y a la profesora Beatriz, ellos hablan de diálogo de saberes. Qué maravilla que nos cuentan que no solamente estuvo el área de música y el área de danza, sino también el área de teatro. Y seguramente en este camino de circulación de la obra que esperamos tener en el 2021, porque creemos que con esta situación de pandemia, seguro este año nos vamos a ir mucho desde lo virtual. Qué rico que ese diálogo de saberes, esos procesos transdisciplinarios e interdisciplinarios que mencionaba la profesora Beatriz, esos elementos narrativos y dramáticos, y decía el profesor, actualizados a partir del cuerpo, porque entendemos que hubo una fusión también de manifestaciones de danza, los podamos conocer a profundidad y que podamos disfrutar de esta maravillosa obra. Y miren que una de las virtudes de la pandemia, así lo visiono yo, es que podemos dar a conocer lo que hacemos todos, pero en este caso estamos hablando de nuestra Facultad de Artes, incluso a nivel internacional, tenemos conectados en este momento amigos desde España y estamos listos para ir a España a ofrecerle nuestro conocimiento, porque realmente es un esfuerzo no solo académico, no solo de inversión de recursos, sino un esfuerzo grande de un equipo humano muy sólido, con una obra maravillosa que da cuenta de la calidad académica y la calidad artística que se forja en la licenciatura en danza. Entonces, amigos, esperando que el próximo año realmente podamos tener la obra en el Centro Cultural y también en otros escenarios de la ciudad, del departamento y del mundo, los invito a que podamos ver algunos fragmentos de la obra Historia de un soldado de Igor Stravinsky.
Bueno, amigos, este es un fragmento de la obra y yo creo que ustedes como yo ya queremos definitivamente poder ver la obra completa y miren esa hermosura de fusión entre la danza y la música que definitivamente es un placer para todos nosotros que vamos a tener oportunidad, por supuesto, de poder participar de esta circulación de la obra. Profesores Beatriz y profesor Juan Guillermo. Esta elaboración derivó de un trabajo artístico de adaptación libre y creación coreográfica e interpretativa, como ustedes lo mencionaron, y bueno, estamos en presencia de la obra Historia de un soldado de Igor Stravinsky. Qué rico que nos cuenten en detalle y cómo se logró eso, cómo fue el proceso del académico, artístico, de elaboración, cómo se dio, cómo hicieron para vincular todo eso, todos esos personajes, porque vimos en el escenario una cantidad de artistas, mejor dicho, nos cuentan cómo se logró ese resultado. Bueno, partimos en todo caso del guión original, o sea, él nos dio como los lineamientos, nos dio la ruta para seguir, pero también nosotros jugamos de alguna manera con nuestros intereses. Yo personalmente tengo pues una pregunta sobre el uso de la música en la danza contemporánea. Entonces, hay veces siento que la danza contemporánea deja la música, hay veces como ambiental, de una manera pues como que está en el ambiente como si fuese otra, la escenografía o como si fuese como un elemento que simplemente acompaña. Entonces para mí como creadora eh, me interesa indagar un poco más en el uso de la danza, de la música y la danza un poco más unida, un poco más integrada. Me he acercado como a ciertos intérpretes de la música clásica por su valiosa riqueza musical, pero también me he acercado como a diferentes músicos contemporáneos, inclusive pues como a músicos em, de Medellín que crean a partir pues como de ideas un poquito más contemporáneas, más de fusión, inclusive también con el rock, o sea, he tratado de indagar un poco en la música, entonces para mí este proyecto fue como, ay, qué bueno, otra vez con una música muy conocida en el medio musical, una música de un gran maestro como es Igor Stravinsky. Entonces, pues fue como que bueno volver a ese estudio de la música. Pero también como artista que se pregunta por su contemporaneidad y sobre todo pues con una contemporaneidad vivida en Medellín, vivida en este país, Colombia, con todos nuestros grandes acontecimientos y nuestras grandes dificultades, pero también con nuestra riqueza en todo sentido, tratamos de hacer una una adaptación del guión de Ramus, que fue el guionista original de la pieza creada por Stravinsky. Y para nosotros fue como esa idea, o sea, si me voy al guión original, vemos que el guión es basado en una historia del folclore ruso, donde es la historia de un soldado que regresa a casa, en el camino se encuentra con el diablo, pero pues no tiene cara de diablo, sino como de otro, otro ser que se le cruza a uno en el camino y de pronto lo hace moverse hacia otro camino. Entonces es este encuentro y en ese encuentro las pertenencias más profundas de ese soldado que regresaba de la guerra
era su violín y decide cambiarlo. En este caso es el alma, el violín representa el alma y el diablo le dice, pues, ¿por qué no me das tu violín? Yo te voy a dar un libro donde puedes ver el futuro. Entonces es seducido por el diablo, el soldado es seducido por el diablo y efectivamente le cambia el libro por el violín. Y resulta que el diablo le dice, pues acompáñame, acompáñame y enséñame, en 3 días enséñame a tocar el violín. El soldado acepta, se va con el diablo y esos 3 días se convierten en 3 años. Cuando regresa a su casa, el soldado, después de esos 3 días, 3 años de enseñanza, nadie lo reconoce en su pueblo. Él decepcionado, su novia se había casado, su madre no lo reconoció. Él decepcionado se va de nuevo y se vuelve rico y famoso. Después de un tiempo regresa ese soldado o ese soldado se encuentra de nuevo con el diablo y juegan una partida de cartas, el soldado intentando recuperar su violín, su alma. Le vuelve a ganar el diablo y después entonces eh, el soldado sabe, se va pues ya a su devenir y se da cuenta que hay un reino donde está una princesa que está muy enferma y el rey le hace un llamado a toda la zona, a toda la región, diciéndole que el que pueda aliviar o sanar a su princesa, a su hija, se podrá casar con él. El soldado con su experiencia de soldado en la guerra sabe curar, sabe sanar, entonces se atreve y va al reino, sana a la reina y sana a la princesa y de ahí entonces se puede casar con ella. Pero ella le dice que quisiera conocer su lugar de donde nació, a su madre y todo. El soldado acepta, se devuelven y aprovecha el diablo y se lo lleva para el infierno. Entonces, pues nosotros no queríamos, como dijo el profesor Juan Guillermo, no queríamos irnos a esa literalidad, sino que trabajamos un poco más con ese trasfondo. Y para nosotros el trasfondo o realmente el trasfondo de la historia es la reflexión sobre nuestras decisiones, ¿sí? Lo que hacemos y la consecuencia de nuestras acciones. Eso fue como lo que pudimos como agarrar del guión. Y entonces, volviéndonos a nuestro país, a nuestra ciudad, reflexionamos, o sea, los que nos creemos buenos no somos tan buenos, o sea, siempre por hacer nuestras buenas acciones, hay veces lo que hacemos es hacer malas acciones, dejar a otros, por ayudar a unos dejamos a otros, o por creer que hacemos el bien estamos haciendo el mal por otro lado. Entonces es como esa dualidad que siempre tenemos en nuestras acciones, en querer hacer el bien, pero hay veces para otros realmente puedes estar o puedo yo estar haciendo el mal. Entonces jugamos como con esa idea, con esa reflexión. Entonces es ese soldado que hace la guerra para buscar la paz, es ese soldado que busca la paz haciendo la guerra. Entonces nos jugamos la idea del guión en ese sentido. Entonces sí, es como ese juego de esa dualidad santo-demonio. Con eso jugamos. Bueno, sí, nuevamente para complementar lo que dice la profesora Beatriz y tratar de recrear en este momento un poco la sensación de lo que fue el proceso creativo,
pues primero fue muy gratificante porque era estar trabajando con una maestra como es Beatriz Vélez, con un equipo de trabajo tan grande, con profesionales también en la música, con profesionales en el vestuario, con 22 bailarines, como ya dije, dispuestos a trabajar diariamente de lunes a viernes, 2 horas en el aula. Pusimos la atención en lo no literal, pusimos la atención para hacer la pieza contemporánea, en lo que habitualmente no vemos. Tomamos las piezas musicales y fuimos muy respetuosos y tratamos de ir interpretando en algunos casos la música de un instrumento, en algunos casos la música de otros instrumentos, ciertos tiempos, creando los acontecimientos en el escenario, no de manera representativa, sino generando situaciones en las que esa contradicción del ser humano, esa contradicción entre las emociones y el intelecto, o entre lo que hacemos y dejamos de hacer, o inclusive entre el pasado y el futuro, era lo que tratábamos de llevar a escena. Dentro de la pieza, a la pieza musical, a la estructura musical original, le hicimos una alteración y fue que sacamos un fragmento que se llama El Pequeño Concierto y lo pusimos en otro lugar. Y extrajimos un par de movimientos de la pieza que se repiten, que es esta que escucharon en la introducción, que se llama La historia del soldado, digamos, ese leitmotiv se repite durante la pieza musical e hicimos la extracción de dos fragmentos que se repetían. Hay una parte en la que trabajamos algo más popular y folclórico, que también es pues, básicamente la propuesta que hace Igor Stravinsky, y también eso nos ayuda a contextualizar un poco la pieza en nuestra actualidad, en el contexto de los muchachos, de los estudiantes, porque la pieza tiene ragtime, que es un tiempo como más urbano, más de la ciudad, más juguetón. Tiene también un tiempo y un fragmento de música en tango, en tiempo de tango, y otro en tiempo de vals. Eso también nos ayuda a incluir dentro del lenguaje contemporáneo estos bailes populares o estos ritmos de salón más conocidos con ese nombre, para la construcción de la pieza. ¿Qué más había anotado por aquí? Bueno, creo que eso sería mi perspectiva y el compartir de mi sensación en el trabajo creativo. Profesores, qué interesante lo que nos revelan, lo que nos cuentan, porque es entender un poco más la obra. Miren que los profesores están hablando de varios elementos que me parece súper bello la forma también como lo hicieron, cuando la profesora Beatriz nos refiere a que hubo un intercambio. Y mire, un intercambio del arte en el violín, simbolizado con el alma, lo decía ella, por un libro, por el conocimiento, y hablando pues de esos seres fantásticos y mágicos que también están abordados en la obra, y luego hablan de esa dualidad, y ellos hacían algunos paralelos, ellos hablaban de la dualidad entre el intelecto y las emociones, que es una lucha que muchas veces todos tenemos, ¿no es cierto? A veces entre lo que siento y lo que debo hacer, una dualidad entre el pasado y el futuro. Incluso el profesor Juan Guillermo nos habla de ese intercambio también de saberes de las danzas. Y finalmente, la profesora también hablaba de una reflexión trascendental que yo creo que en este preciso momento cae muy pertinente frente a nuestras decisiones, acciones y consecuencias. Y es sino ver el noticiero desde ayer para que lamentemos los sucesos que hoy acaecen y que seguramente envuelven una cantidad de situaciones que estamos viviendo muy dolorosas frente a esta realidad, y que en la obra todo eso se vea vislumbrado en una puesta en escena, en un proceso creativo donde participaron 22 artistas, 22 estudiantes, nos decía el profesor Juan Guillermo, totalmente comprometidos con este proceso y trabajando arduamente.
y queremos contarles que esto justamente se llevó a cabo en los escenarios académicos, en los espacios académicos institucionales de la Facultad de Artes, y aquí queremos mostrarles justamente un fragmento de cómo fue ese proceso creativo en el aula de clase. Miren. Qué bien. Miren que en los diferentes videos hemos podido observar la participación de varios estudiantes. Los profesores nos decían que fue un grupo de 22 estudiantes que estuvieron en la obra. Y es muy grato comentarles que hoy nos acompaña uno de ellos. Vamos a darle la bienvenida a Sebastián Latorre. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Miriam, hola a todos los que nos acompañan la noche de hoy. Estoy muy bien. La verdad, ese video me movió mucho, ¿no? Porque, es como recordar el espacio de la clase, compartir con los compañeros, escuchar a Tis como diciendo, hey, no sé qué, tal cosa. Como todo eso que hace parte también de la presencialidad que ahora como que se extraña bastante. Pues rico, pero bien, muy bien de estar aquí. Qué bonito, Sebastián, que menciones eso, porque hoy justamente en la tarde en otro encuentro decíamos que lo tenemos que resolver de esta manera porque es lo que nos corresponde, porque nos tenemos que cuidar, pero nunca la virtualidad va a reemplazar ese contacto directo, ¿no es cierto? Ese abrazo, ese apretón de manos, ese decirnos te quiero mirándonos a los ojos, ese compartir la danza corporalmente. Pero bueno, es lo que nos corresponde ahora. Incluso vale la pena decir que a pesar de esta apertura económica que nos está invitando el gobierno nacional, hay que cuidarnos, hay que ser muy prudentes, muy cautelosos, porque no se ha dicho que se ha suspendido la pandemia, que ya está la vacuna, y finalmente es un riesgo grande. Y qué bonito que nos digas, pues, que este video te llevó a recordar esos buenos y maravillosos momentos. Sebastián, entendemos que la obra
tuvo su lanzamiento en un espacio universitario de la Facultad de Artes, concretamente de la licenciatura en danza, que se llama Corporeo Móvil. Entendemos que esto sucedió en octubre del año pasado. ¿Nos puedes contar, por favor, qué es Corporeo Móvil y cómo fue ese lanzamiento de la obra? Bueno, Miriam, Corpóreo Móvil es la plataforma que tiene la licenciatura, bueno, el programa de danza de tanto la licenciatura en básica como la licenciatura en danza, para visibilizar ciertos procesos de la carrera, ¿cierto? Del pregrado. Cuando yo entré, era como la tradición mostrar ciertas materias en específico, era composición 1, composición 2, impro y taller montaje, ¿cierto? Y de un tiempo para acá, supongo que también desde el deseo de los estudiantes y de ciertos docentes, también dentro de este marco de Corpóreo Móvil se hacen también como muestras académicas de otras materias que, si bien pueden terminar en una muestra coreográfica, digamos que su fin es un poco más técnico, ¿cierto? Y como de fundamentar y formar al bailarín, como ballet, como jazz, como contempo. Entonces, es muy rico porque es como también esa, no sé, como cuando uno estaba en la compañía o en el grupo y como tenemos una presentación, por así decir, una muestra, ¿cierto? Entonces, como la emoción de, pues, de mostrar lo que se está haciendo y lo que se trabaja en clase. Eh, la obra, la obra de la historia de un soldado, fue muy rica, fue increíble porque para llegar a la puesta en escena, supongo que ahorita hablaremos de eso, tuvimos que pasar como por ciertas ideas, ciertos ejercicios explorativos, creativos que nos proponían los profes Juan y la profe Beatriz, un par de locos, muy tesos, de verdad, afortunados nosotros que pudimos estar con este par, es que es un combo bien interesante. Y digamos que a lo que nos invitaba era como a habitar un poco esos dos estados, ¿no? Como un poco la dualidad, el yin y el yang, lo llegamos a pensar algunos, como, sí, estos polos contrarios que a la larga están siempre dentro de uno como individuo y dentro de nosotros como sociedad. Tú lo dices desde ayer, pues esto está realmente, pues, increíble, ¿no? Con todo lo que está pasando, y no solamente la muerte del abogado ni la muerte de los manifestantes de Bogotá, es que si uno se pone a pensar, el páramo de Santurbán, el puerto de, ¿cómo se llama? Tribu, ¿qué? Se me olvidó este nombre. Bueno, como todos estos ataques no solo al cuerpo, sino también como a todo lo que tenemos como país, ¿cierto? Como sociedad colombiana, que nos tienen en este estado como de guerra, como de conflicto interno. Las imágenes de Bogotá ayer eran un poco como una escena, una escena de la obra, cuando estábamos peleando como el diablo y el soldado, como estas fuerzas, como todo encendido, como todo en llamas, como bien fuerte. Fue chévere porque era la primera vez que yo tenía con una muestra de la universidad músicos en vivo, ¿cierto? Entonces, eso siempre, por más que hubiésemos tenido los ensayos, siempre era diferente porque pues, los músicos no te van a tocar la pieza exactamente igual todas las veces, ¿cierto? Y no siempre va a salir igual. Entonces, fue muy rico, fue una experiencia muy agradable porque al final la obra misma acababa con un momento como de rendición, ¿cierto? Como de rendirme ante lo que sea que me esté trayendo y alando como a esta cosa que de cierta manera deseo. Entonces fue una experiencia realmente interesante, desde hasta catártica, se puede decir. Hice catarsis, muchísimos catarsis. Desde los ensayos nos decían, saquen todo, de verdad, saquen ese diablo. Y era muy chistoso porque cada vez que hablábamos como sacar el diablo, a la mayoría, hasta a los profes, se les veía como la sonrisa de la picardía, como de eso de, esa maldad del diablo, que pues no siempre es maldad agresiva, sino también está esta otra cosita. Qué maravilla, Sebastián, y qué rico que ese mensaje que nos estás ofreciendo sea una invitación justamente para toda nuestra audiencia a que nos liberemos y a que hagamos catarsis con la danza. Sí,
no maltratándonos, no haciéndonos daño. De hecho, el arte, ustedes lo saben, es una apuesta trascendental de transformación. Y en esos momentos de tensión donde a veces sentimos que vamos a explotar, la danza es una posibilidad maravillosa y tú nos relatabas justamente algunos de esos momentos. Yo misma como danzante, como profesora, como investigadora, como creadora de la danza, te entiendo muy bien y seguramente muchos amigos que están conectados. Y justamente, Sebastián, cuando estamos en creación en danza, empiezan una cantidad de componentes a conjugarse, los elementos coreográficos, la parte técnica, el manejo del espacio en relación con el tiempo y la música, entonces ya la dramaturgia con toda esa temática que nos contaban los profesores. El profesor Juan Guillermo ha hecho mucha relación también al vestuario, él ha hablado de ese juego de vestuario y entiendo que además de ello, ustedes en la obra hicieron una adaptación al contexto, de hecho nos relatabas algunos momentos y algunos ejercicios exploratorios y creativos que hicieron, y no solo eso, sino que entiendo que también hubo una posibilidad de expresarse desde el dominio técnico de los diversos estudiantes, teniendo en cuenta que algunos, como lo decía ahora el profesor Juan Guillermo, son de bailes populares, otros de danza contemporánea, creo que había algunos danzantes urbanos. Será, Juan, que nos cuentas un poco justamente cómo se dio ese proceso creativo, cómo lo sintieron, cómo lo consolidaron. ¿Nos cuentas un poco de esa experiencia? Claro, Juan o yo. Sí, Bueno, Sebastián, pues, Miriam, eh, Juan o yo. sí, Sebastián, te Sebas, escuchamos. dale. Dale, dale, dale. Eh, pues a ver, ¿qué te puedo decir? Cuando dices que los profes usaron, digamos, toda esta este sancocho de técnicas y de cuerpos y de todo, porque éramos de todos los tamaños, colores, olores y sabores y de todas las formas, ¿cierto? Y de todas las ciudades del país. Entonces era como de todas las zonas, pues era como una cosa bien bacana. Y usaron no solamente capacidades netamente como de la danza, sino para ciertas partes también aptitudes o trucos o no sé, que pudiéramos tener o que tuviéramos cada uno. Por ejemplo, creo que a la marcha del diablo, no. Una escena en la que éramos, se me olvidó el nombre de la escena, en la que éramos, como que mostrábamos un poco como el folclore, ¿no? Como algo más jocoso, más circense, más de la calle, más de la fiesta, más como una feria. Entonces salían amigos a pararse de manos, salía una compañera a pararse de manos y como atravesar todo el escenario. Una compañera que era muy buena como con el bastón, también tuvo como su tiempo para jugar y bailar con él. A mí me colocaron a hacer malabares, porque pues dije, yo puedo hacer malabares y algo intenté hacer con los malabares. Entonces como que realmente hicieron uso de todo lo que podíamos ofrecer como intérpretes y como personas. En cuanto al proceso creativo, pues es que fueron muchas cosas. Digamos, desde la música, ahora haciendo alusión a lo que decía Beatriz y su interés como por estudiar un poco más la música con el movimiento contemporáneo. Pues es la segunda vez que yo trabajo con la profe Beatriz en una obra con la universidad, la anterior fue Amorfos, donde también sentí como ese deseo de ella de ir más como con la música, aprovechando pues que muchos éramos también de la danza urbana, donde usualmente estamos acostumbrados a ir y bailar muy, muy, muy con la música. Entonces, había un ejercicio que era la parte inicial, de hecho, una escena en la que vimos, cuando llegamos y ponemos las sillas y empezamos como la primera escena, el ejercicio era listo. Entonces, un grupo, escuchan el tambor, boom, boom, boom. Listo, ustedes se van para allá y van a ver pues, qué sucede con el tambor. No fue tal cual así, pues como tan, vaya, pero Tis como que nos pidió desmenuzar la pieza en todas sus melodías y en todos sus instrumentos. Entonces estaban las trompetas, como los platillos, un sonito por acá abajo, otro más fuerte, para hacerlo toda la vez y como estar habitando mucho la música. Eso fue muy interesante porque después nos logramos unir todos en unísono
como una marcha que nos llevaba como a un estado, como no sé, muy de realidad, como de la realeza, porque la se llamaba la Marcha Royal. Entonces era muy loco porque pasábamos de ser estos soldaditos como de plomo, muy marchantes, a después ser esto que te conté como más folclórico, más del juego, más del pueblo, más de lo que salga, más de la fiesta, más del goce. ¿Qué más? Digamos que, claro, no había una intención por la literalidad, pero igual los profes intentaron abordar y dar ajá, ciertos ambientes y ciertos escenarios desde los cuerpos mismos, pues, como la composición en la escena. Entonces, hay una escena que era la del río, donde estábamos como por un riachuelo. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Al típico soldado sentado mojándose en el río? ¿O qué pasa? No, entonces, ¿qué tal si somos el riachuelo? Entonces jugábamos a hacer como el riachuelo, que se transformaba en río, que después tenía vida propia y se movía como junto con el soldado. Como buscar maneras de contar lo que queríamos contar, no tan teatral, tan literal. Había momentos de mucha pugna, en donde realmente había como un combate en estas dos fuerzas, como dos ciudades, lo decían los profes, ¿no? Era como una guerra entre castillos, un momento. Y era muy fuerte porque de verdad se sentían dos cargas desde lado y lado muy potentes. Digamos que como todo proceso al principio fue un poco complejo llegar a las situaciones, pero eventualmente la sensación era loquísima, era realmente sentir esa dualidad, no solo en mi cuerpo, ni en el de mi compañero o mi compañera, sino en todos los que estábamos como conjunto. No sé qué más. Es que fueron ejercicios muy libres también, ¿no? Digamos que los profes nunca nos impusieron un esquema coreográfico, sino que nos invitaban a ver qué salía en nosotros y como que agarraban cositas e íbamos armando de todo. Hay una parte donde hacemos un poco de body percussion que lo trajo una compañera que estuvo un tiempo en una batucada de India y que ahora está en otra batucada de Medellín, que olvido el nombre, pero ahí alto shout out para los compañeros, donde a todos nos ponían listo, vamos a hacer esto de la rítmica, ¿y qué puede salir con esto? ¿Cómo puedo acompañar este body percussion con algo del cuerpo? Entonces salir esto del cuerpo y cómo podemos pasar de pronto algo del piso, algo más contemporáneo, por así decir. ¿Cómo salimos de esto contemporáneo, algo muy de tono muscular, como de algo más de danza urbana, a después tener un momento como muy tangueadito, como que pasábamos por muchas cosas? Entonces el proceso fue muy rico, muy enriquecedor y pues gracias a estar guiado de verdad por este par de directores que fue una locura. Bueno, yo quería como anotar algo oyendo al Sebas y es como también la riqueza que encuentra uno en los bailarines, en los estudiantes de la licenciatura. Y no solo, como dice Sebas, vienen de muchas regiones, pues por ejemplo, Sebas es de Popayán. Y había gente de Armenia y había gente de Pereira, bueno, Bucaramanga. de Bucaramanga. Entonces es como muy rico esa diversidad que podemos encontrar y a nosotros también nos gusta jugar con esa diversidad. No es solamente un proceso de imposición. Mira, hagan, copien detrás de mí y miren lo que yo les voy a mostrar. No, es un proceso de composición conjunta, colectiva, que ojalá cada vez se pueda depurar más. Y entre esa diversidad, por ejemplo, encontramos un chico que no está en el proceso de montaje, no está pues en el montaje, pero que sabemos que es de teatro, que maneja la voz, que es cantante, bailarín. Entonces, por favor, ven, acompáñanos y enséñanos un poco de voz, cómo manejamos la voz, porque para los bailarines no es fácil como enfrentarnos con la voz. Creemos pues o el único músculo que no movemos son las cuerdas vocales.
ese es el único músculo que no mueve los bailarines. Entonces es también como ese llamado como que bueno, también tenemos voz, lo contemporáneo también hace discursos sonoros, también puede movilizarse a través de la voz. Entonces convocarlo, pero también tuvimos a una chica es de artes escénicas, pues no es de danza, de la licenciatura en danza, pero naturalmente es bailarina y como también ella aportó increíblemente, Andrea del Valle, y ella aportó de su quehacer teatral, nos dio ejercicios para la voz, para aprender a sacar la voz, para aprender a usar la voz. Entonces fue como esa maravilla de tener las posibilidades de esa diversidad y cómo jugamos con la diversidad. Sabemos que el tiempo académico no es fácil, pues tener 2 horas de ensayo, aunque fuese de lunes a viernes, tampoco es que sea mucho. Entonces es también cómo podemos canalizar toda esa información que traen los chicos y cómo podemos usarla y cómo nosotros también aprendemos de ellos. No es solamente un proceso vertical, nosotros como profesores estamos arriba y ustedes reciben, sino nosotros también como recibimos y cómo la obra se va creando entre todos, como un proceso creativo, colectivo, que aquí tenemos o tuvimos nuestro gran maestro. Buenaventura, que viene del teatro, Enrique Buenaventura, que nos enseñó esa creación colectiva y cómo podemos realmente usarla. Entonces, como dijo Sebas al principio, es como emocionante verlos en el ensayo, uno hasta se le chocolatean los ojos de verlos otra vez, de sentirlos, o cómo uno vuelve a recordar esos instantes creativos que son tan maravillosos. Bueno, eso es lo que quería decir en esto, escuchando al Sebas. Ahí como para acotar un ejercicio muy bacano, que Tri se puso pues también como las botas de soldado y nos acompañó, fue como para adaptarnos al uso de la voz con un trote para después movernos y después seguir usando la voz. O sea que al principio no era fácil, bailábamos 1 minuto con la voz y ya, mucho, a caminar, ¿cierto? Nos pusimos hasta a dar una vuelta un par de veces a toda la universidad, a una marcha constante, todo el grupo, con Beatriz, haciendo como este canto del soldado. Entonces como que también nos llevaban a hacer, como a traer estas sensaciones al cuerpo, como hacerlas un poco más real y para poderlas manejar mejor, como que esos ejercicios fuera del aula son también bastante potentes, muy chéveres. No, mejor dicho, ya todos estamos antojados de hacer la carrera licenciatura en danza. Miren, yo como egresada siempre he pensado, y así lo digo, y es que es la experiencia de la licenciatura en danza, es una experiencia sencillamente transformadora. Yo creo que somos unos antes y otros después, indudablemente, no solamente por nuestra transformación y adquisición de conocimientos, sino por ese intercambio de saberes. Qué bonito cuando ustedes nos mencionan que había estudiantes de diferentes territorios de Colombia. Qué especial cuando Sebastián nos dice que en algún momento los profesores, de una manera muy sensible, de una manera muy profesional, les permitían explorar esa voluntad de la danza que cada uno lleva consigo y que justamente tiene que ver con una de las líneas institucionales, y es la flexibilización, la flexibilidad del saber, donde los profesores, si bien tienen un conocimiento trascendental donde todos somos ávidos de aprenderlo, siempre reconocen en el otro ese estudiante, ese cómplice de conocimiento que también tiene mucho que aportar. Y en ese sentido, no solo Sebastián, sino la profesora Beatriz remembraban aquellos aportes de otros colegas, los compañeros de teatro, los otros danzantes que llegaban con sus saberes a dinamizar y aportar a la obra. Entonces, indudablemente, yo creo ya en este momento donde vamos llegando a la parte final del conversatorio, vamos a cerrar para abrir los micrófonos y de pronto invitar a nuestros amigos que están en Facebook y también en esta sala de Zoom, si tienen alguna pregunta para los invitados,
Sebastián, hay una pregunta que no se puede dejar de hacer y está relacionada con qué significa para ti, Sebastián, como futuro profesional de la danza, estudiar esta carrera. ¿Cuál es ese compromiso que estás asumiendo como artista y profesional de la educación en danza? En otras palabras, de otra manera, Sebastián, ¿qué mensaje puedes ofrecer a otros chicos que como tú están pensando en la licenciatura en danza como su búsqueda profesional? Y justamente en este momento, a puertas de empezar la profesionalización en danza, es un mensaje perfecto para aquellos que van a empezar ese camino. Sebastián. Miriam, pues digamos que a manera personal, mi mayor deseo siempre fue y siempre ha sido moverme, ¿cierto? Creo que lo que más amo es moverme y eso me llevó como a la carrera, ¿cierto? Yo antes de estudiar eso estudiaba ingeniería electrónica y creo que no solamente por el cambio de áreas de conocimiento, sino también por esa misma ocasión, pues no encontré como punto de comparación, ¿cierto? Porque, y lo digo así porque estoy seguro que hay muchas personas que, pues, que pueden estar en un dilema similar, que estudio, sobre todo en un país como Colombia. ¿Qué estudio? Puedo estudiar algo que me va a dar una sostenibilidad económica de aquí a un futuro o voy y lucho por algo que realmente me apasiona y en el camino busco dignificar la misma profesión para que sea también igualmente rentable a nivel no solo de satisfacción personal, sino también económica para uno como profesional. Mm, digamos que hacer una carrera pues, que está relacionada con el arte, irremediablemente te va a mover más allá de simplemente estar aprendiendo y llenando cosas en tu cabeza como conocimiento. Y lo digo porque quizás no conozca el nuevo pensum pues, del nuevo programa, yo soy del programa antiguo, pero solamente con saber la calidad docente que hay para dar cualquier tipo de clase es como, ok, esta carrera en esta universidad, además pues, que es la Universidad de Antioquia, o sea, es una de las mejores universidades del país, es las puertas a poder entender tu cuerpo, tu manera de enseñar, a empezar a generar un pensamiento personal como profesional, como persona, hasta crítico, hasta político, porque irremediablemente la universidad pública, sobre todo la Universidad de Antioquia, está muy ligada a todos estos movimientos estudiantiles y populares, por así decir, donde realmente hay algo que nunca se te puede ir. Digamos, yo cuando entré a la carrera no tenía como esta afinidad política a lo que pasaba en el país, ¿cierto? Y poco a poco, como que en la misma interacción con mis compañeros, de ver lo que pasaba, escuchar como la otra cara, me llevó a ser también otro tipo de ciudadano y a preguntarme, bueno, y me lo preguntaba hoy en la mañana, me paraba como en el balcón a decir, ¿y yo qué hago? Yo como bailarín, ¿yo qué hago con todo eso que está pasando? ¿Qué hago? Entonces, digamos que en este momento, muy honestamente, no puedo decir que mi compromiso artístico esté ligado directamente con algo social o hacia algún cambio potente porque no encuentro la manera, pero sí sé que lo que deseo yo es hacer, es como traer algo acá a mi ciudad, ¿cierto? Digamos que mi deseo personal es lograr dejar algo fundamental, algo fuerte en cuanto a la danza, no solo urbana, que es mi fuerte, sino en general en mi ciudad, Popayán. Y así conozco muchos compañeros que no solamente quieren sacar su vida adelante con la danza, sino que también tienen una intención más con mi comunidad. Yo vengo de tal parte y allá no hay casi gente que baile, no hay casi información, no hay buenos docentes. Yo logré llegar acá, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Um, razones hay muchas para decir que entren a la carrera, pero lo que sí puedo decir es que si lo deciden, no están tomando una mala decisión. No importa lo que les puedan decir en cuanto a, ¿qué estás estudiando? Licenciatura en danza. Ah, ¿y de qué vas a vivir? Todo llega, todo llega, todo, todo en esta vida llega y si lo hacemos con amor, pues todo va a estar bien. Entonces realmente la invitación sería a que si lo hacen es porque les llena el corazón
y nunca pues, van a estar mal. De verdad, es una experiencia increíble estudiar esta carrera en esta universidad con estos docentes. Muchas gracias, Sebastián. Yo le agregaría a esas palabras tan sentidas de Sebastián que tener oportunidad de hacer la licenciatura en danza no solamente es que te transformes tú como profesional y como ser, sino que ayudas a que otras personas sean más felices, no solamente por la salud física, no solamente por el trabajo físico que genera la danza. Sabemos que a nivel estético, sí, el trabajo de fuerza, el trabajo de resistencia y el trabajo práctico del cuerpo de manera permanente genera unas estructuras musculares y de tonificación bien interesantes, sino que es una oportunidad genial de trabajar tu ser en la dimensión de la sensibilidad, en la dimensión de que cuando uno está trabajando la danza, cuando está aprendiendo, cuando se está conectando con todos estos conocimientos, estás ahí presente. Y hay otra cantidad de situaciones personales que pasan a un segundo lugar en esos momentos. Entonces te genera una estabilidad emocional, te genera un equilibrio energético. Realmente es una salud integral. Entonces, Sebastián, profesores, qué maravilla, ya estamos llegando al final y tenemos unos minutos para invitar a las personas que nos acompañan en esta sala de Zoom y también a través del Facebook a contarnos sus apreciaciones, si tienen alguna pregunta para los profesores y para Sebastián, estamos listos. De hecho, en este momento, Blanca Patiño nos dice que qué maravilla este espacio de cultura y aprendizaje. Y bueno, ya todos estamos muy antojados. Blanca, que es una fiel compañera y amiga de la Facultad de Artes del Centro Cultural, yo creo que ya todos estamos muy expectantes porque llegue el 2021 y podamos disfrutar de la obra La historia de un soldado de Igor Stravinsky. No sé si hay alguien en esta sala que nos quiera hacer algún comentario o pregunta. Pueden abrir la cámara con toda tranquilidad, abrir el micrófono y los profesores y el estudiante están ya listos para escucharlos, para responder sus inquietudes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional. Estamos acá listos. Perfecto. Mientras se van animando, profesora Beatriz, profesor Juan Guillermo, Sebastián, algo más que nos quieran mencionar, una pregunta, ¿por qué debemos de ver la obra? O sea, ¿qué no nos podemos perder? Y desde ese conocimiento que ustedes nos ofrecen con este maravilloso espectáculo, ¿por qué debemos de ver la obra? Y aquí tenemos, Beatriz, ¿por qué debemos ver ¿Por la qué obra? debemos ver la obra? Pues primero porque son procesos jóvenes, son procesos que están naciendo. Es un apoyo también a la universidad, a sus procesos académicos, a los mismos estudiantes. Y bueno, pues es rico tener público, es rico que la gente se acerque a lo que hacemos, que también se tome el tiempo para ir a un teatro, para ver en vivo las obras. Y bueno, para nosotros como artistas es una maravilla contar con ustedes como público. Así es. Beatriz, Juan Guillermo, por acá hay una pregunta que nos hace Aixa Loana Brito Martínez. Ella dice, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina. Mi maestro es Edwin Jiménez, egresado de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Y me gustaría saber cómo fue ese proceso de integración de los bailarines al ser uno de urbano y otro de contemporáneo. ¿Fue fácil esa integración? Nos pregunta Aixa Loana. Bueno, como dije anteriormente, consideramos, yo creo que el profesor también, Juan Guillermo, considera que la creación es algo colectivo y no son procesos
no asumimos la creación como algo muy vertical, sino algo muy horizontal, donde tú en tu diversidad tienes algo que decir, algo que aportar y algo que crear. Entonces, a mí me encanta contar con esa diversidad de todo tipo, pues desde eh, por las regiones, desde la diversidad en los estilos, la diversidad sexual o bueno, de toda índole, me parece que siempre es aportante y todas tienen algo que decir. Entonces, como pensar en obras que dan la oportunidad para que tú te expreses como creador, así estés en un proceso como estudiante, son maravillosas. Creo mucho en esos procesos. No digo que lo otro no sea, que yo a veces le diga al bailarín, mira, hace esta frase coreográfica que yo me la pensé, la creé y aprendétela. Pero disfruto mucho más con los procesos que aportan desde cada individuo. Me gusta mucho crear a partir de esa estructura creativa. Maravilloso, profesora Yo Beatriz. también le quiero responder un poco, Dale, claro que sí. también le quiero responder un poco a Itza Loana. No sé si ella conoce el pensum de la licenciatura, que también se llama licenciatura en danza. Resulta que hay diferentes componentes que todos los estudiantes deben cursar. Hay unas áreas que son pedagógicas, otras que son componente del saber, historia, y otras que son materias prácticas. En esas prácticas hay diferentes técnicas. Se le cayó la conexión al profesor. Hay Ahí sí, folclore, hay bailes más o menos. populares, hay contemporáneo, las áreas de somáticas. Sin cámara, ¿me escuchan? Sí, profesor, te estamos escuchando. Sin micrófono. Sí, mi profe, te estamos escuchando. Me Sí, Entonces, decía que ahora que también hay somáticas como para preparar el cuerpo en esos primeros semestres académicos, entonces la carrera te brinda la posibilidad en todo en toda esta cantidad y de materias que componen el pensum, de ir conociendo también tu vocación, de ir perfeccionación, sea hacia la docencia o hacia la interpretación o hacia la creación, y a la vez te vas integrando con tus compañeros. Por ende, cuando llegas a montaje, que es en los últimos semestres, esa integración que ella pregunta, esa integración sobre la que ella se siente incitada a preguntar, digamos, ya está dada. claro que sí. Muchas gracias, Eso. Juan. Muchas gracias. Andrea Cadavid nos dice, qué interesante todos estos aportes del conversatorio. Y también nos comentan por aquí, por el chat, que el bailar, el moverse bajo un ritmo, da un cambio de espíritu. Y más cuando esa música que le gusta a uno permite sacar esos pasos que son del recuerdo o del momento mismo. Son algunos de los mensajes. Además, nos están felicitando y agradeciendo por este espacio, profesores. Y hay una pregunta ya final, ¿por qué escogieron soldado y no otros emblemas? No la hacen también. Sí, bueno, partimos de la historia del soldado, o sea, cogimos como ese, como dije al principio, fue una invitación del departamento de música. Entonces, jugamos a ese soldado urbano que somos todos cuando actuamos de alguna manera en una ciudad, que nos comportamos, que nos hacemos en formatos. Sí, fue como ese juego, pero también, vuelvo a las palabras del profesor, jugamos con un soldado más urbano, no un soldado castrense, ¿verdad? No un soldado solamente militar, es un soldado
ciudadano, es un soldado que vive, que es como cualquiera de nosotros y que de alguna manera esas gorras las puedes ver castrenses, pero también son de lo urbano, ¿verdad? Los chicos del hip hop, del break, de toda esta cultura, de todos estos estilos, tienen su gorra. Nosotros sabemos que los chicos de Profe, nuestra... súbele el volumen un poquito, por favor. Ah, bueno, un poquito mejor ahora. Eso, ahí sí. Bueno, sí, Se que nos había ido un jugamos, momento. sí, jugamos pues como con esa estética entre lo castrense y entre lo urbano. Los chicos de ahora todos tienen gorra, pero también remarca esa idea de lo castrense, de lo militar. Entonces fue un juego y como te digo, jugamos con la historia. Y la historia se llama así, la historia de un soldado o la historia del soldado. Entonces, bajo ese guión nos fuimos y por eso ese personaje es un soldado, pero para nosotros es un chico de la ciudad. Maravilloso, profesora. Ya cerrando este conversatorio tan especial e importante, John Diego Zapata nos dice que maravillosa ponencia, que él siempre ha pensado que es emocionante creer y practicar la interrelación de la danza contemporánea con la folclórica. Por ejemplo, con la cumbia y con el currulao, el mapalé y para algunas otras. Es la integridad de técnicas y del todo para con el todo en los mosaicos, montajes y de pareja como de grupo, es muy chévere. Justamente, ya cerrando este conversatorio, quisiera invitar al profesor Juan Guillermo Vázquez y también al estudiante Sebastián Latorre, que pudiésemos abrir las cámaras para que reciban este cariño, esta gratitud desde el Centro Cultural Facultad de Artes en este segundo encuentro con la danza, profesora Beatriz Vélez, profesor Juan Guillermo Velázquez, estudiante Sebastián Latorre. Muchísimas gracias de parte del Centro Cultural, pues maravilloso, maravilloso tenerlos acá. A todos ustedes amigos que nos acompañaron a través de esta plataforma de Zoom y del Facebook del Centro Cultural, muchas gracias. Por supuesto, al equipo de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Artes, que siempre nos acompaña y hace posible esta transmisión. Contémosles ya para despedirnos que la próxima semana también continuamos con mucho arte y cultura. El próximo 15 de septiembre a las 4 de la tarde vamos a tener un encuentro maravilloso llamado Máscaras con Historia del Ayer a la Edad Dorada y justamente refiere un proyecto que el colectivo de mujeres artistas de Medellín Remar, un proyecto que pasaron justamente al Ministerio de Cultura y las tendremos el próximo 15 de septiembre a las 4. Profesores, Sebastián, hora de despedirnos maravillosamente. Muchísimas gracias. A ti, Miriam, muchas gracias y a todo el equipo del Centro Cultural. Claro que sí. Y a ustedes, amigos, hasta otra oportunidad. Que les vaya muy bien. Hasta Adiós, luego. gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.